Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 325. Toma tu cruz, dijo el Señor, si mi discípulo has de ser. Renuncia al mundo con valor y humildemente ven a mí. Himno 325. La Biblia, Isaías. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás: el hombre poderoso ha sido destruido. Se acabó tu insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Nuestro Maestro dijo: vosotros pues oraréis así. Y luego dio esta oración que cubre todas las necesidades humanas. Permítaseme dar aquí lo que entiendo que es el sentido espiritual de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. Santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor. Está sobre todo y es todo. Cantemos el himno 396. Los mensajeros sois, la voz obedeced, pues Cristo os conducirá al reino de la paz. 396. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios. Tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana
y miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Leo del Manual de la Iglesia Madre, una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre. Y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Pueblo Santo y Elegido. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Avanzamos, peregrinos, con Jesús nuestra esperanza. Él nos salva, Él nos guía con la luz de su palabra. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. ¿Quién tiene hambre de justicia? ¿Quién anhela la verdad? En la mesa del Señor su palabra encontrará. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Los caminos de este mundo son caminos sin final.
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanos y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Cristo Jesús. Texto audio, Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Lectura alternada, Juan. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve aún más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La Biblia, Isaías. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad de las tinieblas. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Malaquías. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Reprenderé también por vosotros al devorador,
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hechos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo, como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. El Cristo es la verdadera idea que proclama el bien, el divino mensaje de Dios a los hombres, que habla a la conciencia humana. Jesús demostró el Cristo, comprobó que el Cristo es la divina idea de Dios, el Espíritu Santo o Consolador, que revela el principio divino, el amor, y conduce a toda la verdad. El Cristo era el Espíritu al que Jesús aludió en sus propias declaraciones: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo y el Padre, uno somos. Este Cristo o divinidad del hombre Jesús era su naturaleza divina y la santidad que lo animaba. La verdad, la vida y el amor divinos le daban a Jesús autoridad sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Su misión fue revelar la ciencia del ser celestial, comprobar lo que Dios es y lo que Él hace por el hombre. La enseñanza y la práctica de la verdad realizadas por Jesús entrañaban tal sacrificio que nos obligan a admitir que el principio de estas era el amor. El propósito de su gran obra se extiende a través del tiempo e incluye a la humanidad universal. Su principio es infinito, alcanza más allá del límite de un solo periodo o de un limitado número de seguidores. A medida que el tiempo avance, los elementos sanadores del cristianismo puro serán tratados con justicia, serán buscados y enseñados, y resplandecerán con toda la grandeza de la bondad universal. La divinidad del Cristo fue manifestada en la humanidad de Jesús. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Juan. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber de dónde provenía, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron. Mateo. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús, y él los sanó. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las obras de Jesús establecieron su derecho al mesiasco. Jesús fue el concepto humano más elevado del hombre perfecto. Él era inseparable del Cristo, el Mesías, la idea divina de Dios afuera de la carne. Esto capacitó a Jesús para demostrar su control sobre la materia. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre, en esa proporción el hombre se vuelve su amo. Él entra en un sentido más divino de los hechos y comprende la teología de Jesús como fue demostrada al sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y andar sobre las olas. Todas estas obras manifestaron el control de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia. El milagro no introduce ningún desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios. El cristianismo como Jesús lo enseñó, no era un credo, ni un sistema de ceremonias, ni un don especial de un Jehová ritualista, sino que era la demostración del amor divino, echando fuera el error y sanando a los enfermos, no meramente en el nombre del Cristo o la verdad, sino en demostración de la verdad, como tiene que ser el caso en los ciclos de la luz divina. Quiere el Cristo, la verdad, estar presente en todo altar nupcial para convertir el agua en vino y para dar a la vida humana una inspiración por la cual la existencia espiritual y eterna del hombre pueda ser discernida. Marcos. Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Mateo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos los que por ella entran. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buenos frutos. Así que por sus frutos les conoceréis. Jesús dio la idea verdadera del ser, que resulta en bendiciones infinitas para los mortales.
Mediante parábolas y argumentos, Él explica la imposibilidad de que el bien produzca el mal, y también demuestra esta gran verdad científicamente, comprobando con lo que erróneamente se llaman milagros, que el pecado, la enfermedad y la muerte son creencias, errores ilusorios que Él podía destruir y que destruyó. Hay un único camino que conduce al cielo, la armonía, y el Cristo en la ciencia divina nos muestra este camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los así llamados dolores y placeres de los sentidos. Está alerta, sé sobrio y vigilante. Recto y angosto es el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida. Quien quiera que desee demostrar la curación por la ciencia cristiana, tiene que atenerse estrictamente a sus reglas, tener en cuenta cada declaración y avanzar desde los rudimentos establecidos. No hay nada difícil ni penoso en esta tarea, cuando el camino está señalado. Pero solo la renuncia al yo, la sinceridad, el cristianismo y la persistencia ganan el premio, como generalmente lo hacen en todas las actividades de la vida. El hombre camina en la dirección hacia la que mira, y donde esté su tesoro, ahí estará también su corazón. Si nuestras esperanzas y afectos son espirituales, vienen de lo alto, no de abajo, y dan como antaño los frutos del Espíritu. Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos fueron sanados. Mateo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre el fundamento espiritual de la curación Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino, que podía echar fuera el error y sanar tanto a los enfermos como a los pecadores. Él no pretendió tener inteligencia, acción ni vida separadas de Dios. En latín, la palabra traducida por discípulo significa estudiante, y la palabra indica que el poder de sanar no era un don sobrenatural para esos estudiantes, sino el resultado de su cultivada comprensión espiritual de la ciencia divina, la cual su maestro demostraba sanando a los enfermos y a los pecadores. De ahí
la aplicación universal de su dicho: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, comprenderme, por la palabra de ellos. La comprensión a la manera de Cristo del ser científico y de la curación divina incluye un principio perfecto e idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto, como base del pensamiento y de la demostración. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan necesariamente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora, como entonces, estas obras poderosas no son sobrenaturales, sino supremamente naturales. Son la señal de Emmanuel, o Dios con nosotros, una influencia divina siempre presente en la conciencia humana y repitiéndose a sí misma, viniendo ahora como fue prometida antaño, a pregonar libertad a los cautivos del sentido y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mantén perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y el Cristo, lo que te capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación, basada en su principio divino, el amor, que subyace, cobija y envuelve todo el ser verdadero. Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mateo. Hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya estaba la barca en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento que tuvo miedo y empezó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos hubieron subido a la barca, el viento se calmó. Efesios. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La naturaleza divina fue expresada de la mejor manera en Cristo Jesús, quien proyectó sobre los mortales el reflejo más veraz de Dios y elevó sus vidas más alto de lo que sus pobres modelos pensamiento permitían, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. Al despertar a las exigencias del Cristo, los mortales experimentan sufrimiento. Esto los obliga, como a quienes se están ahogando, a hacer esfuerzos vigorosos por salvarse. Y por medio del precioso amor del Cristo, estos esfuerzos son coronados con el éxito.
Si tus esfuerzos son acosados por situaciones atemorizantes y no recibes recompensa inmediata, no vuelvas al error, ni te tornes perezoso en la carrera. Porque no puedes andar sobre el agua y resucitar a los muertos, no tienes derecho a cuestionar el gran poder de la ciencia divina en estas direcciones. Agradece que Jesús, quien fue el verdadero demostrador de la ciencia, hizo estas cosas y nos dejó su ejemplo. En la ciencia podemos usar solo lo que comprendemos. Tenemos que comprobar nuestra fe mediante la demostración. Desalentarse es asemejarse a un colegial que solo sabe sumar, quien intenta resolver un problema de Euclides y niega la regla del problema porque fracasa en su primer esfuerzo. Algunos individuos asimilan la verdad más fácilmente que otros, pero cualquier alumno que se adhiere a las reglas divinas de la ciencia cristiana y embebe el espíritu del Cristo puede demostrar la ciencia cristiana, echar fuera el error, sanar a los enfermos y añadir continuamente a su caudal de comprensión espiritual, potencia, iluminación y éxito. La comprensión, aún en cierto grado, del todo poder divino destruye el temor y planta los pies en la senda verdadera, la senda que conduce hacia la casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Las aguas serán pacificadas y el Cristo comandará las olas. Cantares. Levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Filipenses. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio del Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La vida de Cristo Jesús no fue milagroso, sino que fue inherente a su espiritualidad, la buena tierra donde la semilla de la verdad brota y lleva mucho fruto. A través de la magnitud de su vida humana, Él demostró la vida divina. Desde la amplitud de su afecto puro, definió el amor. ¿Quién está listo para seguir sus enseñanzas y su ejemplo? Todos, tarde o temprano, tienen que plantarse en el Cristo, la idea verdadera de Dios. Tus frutos comprobarán lo que la comprensión de Dios le trae al hombre. Cantemos el himno 12. La frente, hermanos, levantad, los falsos dioses expulsad. Más que doctrina, credo o fe, mirad la luz de la verdad. Jesús ha dicho, el que cree recibirá su potestad. Himno 12, hymn number 12.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Amén.